Hola, buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo hacer correctamente una llamada de calificación, que al final es la base de nuestro trabajo, es la parte más básica del proceso, para conocer y filtrar a los clientes. Normalmente este proceso, este momento del trabajo será por llamada telefónica, pero también se puede aplicar a cara o otras maneras de hacerlo. Lo primero es preguntarle al cliente sobre sus necesidades. Para eso, la primera pregunta siempre va a ser si sigue buscando piso. ¿Por qué? Porque eso nos permite diferenciar si es un cliente que nos interesa, porque si nos dice que no está buscando piso, ya directamente no nos interesa y hay que rechazarlo. Luego le preguntaremos sobre qué áreas le interesan. Tan importante es preguntarle qué áreas le interesan como cuáles no. Y muy importante, y voy a insistir mucho en esto, en preguntar el por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está cerca de su trabajo? ¿Por qué le gusta el barrio? ¿Le gusta la zona? Porque eso nos dará más variables con las que jugar. Luego, ¿cuántas habitaciones y baños necesitas? Sobre todo para entender bien cuánta gente va a vivir al piso. Y cuánto es el tamaño y por qué necesita tantas habitaciones o tantos baños o tantos metros cuadrados. Si necesita que el piso esté amueblado o no, de ahí nos puede salir con dos respuestas, que sí, que no, o que nos dé esas dos opciones, que por un precio lo quiera amueblado y por un precio a lo mejor un poco menor lo quiera sin amueblar. De esa manera nos da ese baremo. ¿Cuál es su presupuesto máximo? Una pregunta de entrada para tener más o menos claro qué presupuesto o por qué precio está buscando. Siempre preguntar cuál es el máximo, porque a mayor sea el precio, más probabilidades y más posibilidades tenemos de encontrarle algo. ¿Por cuánto tiempo le gustaría alquilar la propiedad? Siempre nos puede dar una fecha bastante concreta, cierta cantidad de meses o cierta cantidad de años, pero de ahí tenemos que extraer si va a firmar un contrato de corto o de largo plazo. ¿Cuál es su fecha límite para encontrar vivienda? Es decir, ¿cuál es ese punto de no retorno, ese deadline que tiene ese cliente para encontrar algo? Porque eso nos va a marcar la urgencia que es tan importante de ese cliente para alquilar. Y también preguntarle cuándo necesita mudarse. O sea, tener muy clara esta fecha, porque eso marca mucho la urgencia y la motivación real del cliente que es tan necesaria para tener éxito. El objetivo de preguntar estas preguntas, que al final son preguntas básicas, es saber qué busca para saber qué poder ofrecerle a muchos niveles. Hay clientes que nos darán más información y hay clientes que nos darán mucha menos. Y poco a poco, a través de estas preguntas que no tienen ninguna complicación, se las pregunta cualquier otro agente inmobiliario con el que se encuentra, empezar a generar confianza. Siempre repito que no sea un interrogatorio, que no simplemente estemos pasando un formulario, sino que aprovechemos estas preguntas para generar ese feeling, esa complicidad, esa confianza, poco a poco, escucharle, entender al cliente para conseguir esa confianza tan necesaria para tener éxito a lo largo de toda la operación. Las siguientes preguntas que le haremos al cliente son preguntas sobre su perfil. Como veis, son más preguntas porque nos interesa mucho conocer el perfil de ese cliente. Para eso, le preguntamos cuánto tiempo lleva buscando, desde qué momento ha empezado a mirar pisos, a mirar opciones, también para identificar ese nivel de urgencia. Y porque es una pregunta bastante abierta y bastante inofensiva, que no molesta. Si ha visto alguna otra propiedad? Si la ha visto, si le ha mandado un vídeo, o directamente ha ido a hacer una visita en persona. Luego le podemos preguntar cuántas personas se van a mudar a la vivienda. Muy importante esta pregunta para saber si encaja con el número de habitaciones o la cantidad de espacio que está pidiendo ese cliente, y identificar o tener claro el perfil familiar que se va a mudar. ¿De qué nacionalidad es? Porque ya sabemos que a los propietarios les interesa mucho saberlo. Y también, a partir de ahí, preguntar
en qué situación documental está, si tiene DNI, NIE, pasaporte vigente, para saber si va a tener algún problema con el permiso de residencia y si puede alquilar o no. Luego, a raíz de esa nacionalidad, si nos dice que, por ejemplo, es extranjero, preguntarle en qué país tributa, si tiene una cuenta bancaria aquí en España, porque de esa manera vamos a saber si va a tener algún tipo de problema a la hora de alquilar o a la hora de pasar ciertos filtros de seguros o garantías de impago. Si es extranjero también, preguntarle si lleva mucho tiempo en España, Barcelona, porque eso a la hora de presentar el perfil transmite confianza al propietario, el saber que una persona es de aquí, está adaptado a la ciudad, a las costumbres, está en una situación más o menos regular y estable, y eso se demuestra preguntando y demostrando el tiempo que lleva aquí en Barcelona o en España en general durante su vida. Luego, preguntas más en tema a lo que es situación laboral. Preguntarle sin ningún tipo de maldad a qué se dedica, cuál es su ocupación, a qué industria se dedica y la cantidad de opciones y de situaciones que nos puede plantear o que nos puede decir el cliente conforme a lo que se dedica son muchísimas. Pero al final, si vemos que es un trabajo por cuenta ajena, le preguntaremos si dispone de contrato laboral, que será la mayoría de los casos, con cuánta antigüedad cuenta, para saber más o menos la estabilidad laboral que tiene ese cliente y si dispone de las 3 últimas nóminas. ¿De acuerdo? El tema de las 3 últimas nóminas, ¿por qué pedimos 3? Porque eso demuestra estabilidad laboral, antigüedad, que también transmite esa estabilidad, y también el hecho de que al tener 3, el número de renta o el número de ingresos es constante y estable durante al menos 3 meses. Luego preguntarle cuáles son sus ingresos netos, tanto a la persona con la que estamos hablando que está buscando piso, pero también nos interesa saber el total de ingresos que tiene ese cliente, para saber más o menos con qué presupuesto podemos jugar. Siempre recordad que entre un 30 hasta un 50% del sueldo, de los ingresos, es lo que se puede dedicar al alquiler. De esa manera sabremos si esa persona es solvente conforme lo que está pidiendo. También, en otros casos, si tiene otras formas de demostrar su solvencia económica, como por ejemplo propiedades que tenga alquiladas, cualquier otra forma de ingreso, ingresos en el extranjero, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Si está dispuesto a suscribir un seguro de impago, garantía de impago que le ayude, que le facilite a quedarse con un piso, si tiene mascotas o no, y en ese caso preguntarle más o menos qué tipo de mascota tiene, porque depende mucho una mascota de otra, y sobre todo al final qué disponibilidad tiene para hacer visitas, para de esa manera tener claro esos horarios de cara a que sea mucho más fácil y mucho más rápido y ahorrarnos llamadas el agendar visitas mucho más rápido. El objetivo de todas esas preguntas es determinar si es un buen cliente con el que trabajar. Una vez tenemos toda esa información clara, la podemos haber ido apuntando, por ejemplo, en una libreta o directamente en el ordenador. Muy importante no olvidar nunca trasladar toda esa información a la aplicación para no dejarnos nada, para no olvidarnos de nada y para tener toda esa información bien actualizada. Una vez ahí, lo que podemos hacer es determinar si ese cliente con el que hemos hablado es un buen cliente o no y, por lo tanto, que merezca nuestro tiempo y nuestro trabajo y continuar con él. Lo primero es determinar el nivel de urgencia que tiene ese cliente, porque eso es un factor determinante a la hora de tener éxito y de que esa persona se quede con un piso que le ofrezcamos y tengamos resultados. Lo siguiente, que sea solvente. Solvente no significa que tenga unos ingresos muy altos, simplemente que se adecue lo que él gana con ese porcentaje de lo que va a dedicar al arrendamiento que él quiere. Lo tercero, que facilita la documentación una vez es necesaria, que no pone problemas, porque eso significa que cuando facilita la documentación que confía en nosotros o que tiene urgencia, y las dos cosas son muy importantes para nuestro trabajo. Una persona que está accesible, que coge el teléfono, que
es fácil hablar con él, una persona que sabe que cuando le llamamos es por algo importante y que le estamos ayudando. Un cliente también es buen cliente cuando ha hecho otras visitas, no solo con otras personas, sino más aún con nosotros. De esa manera hemos tenido aún más acercamiento y más confianza al haber estado cara a cara con ese cliente, y también que sea un perfil estable, tanto familiar como laboralmente, porque eso transmite muchísima tranquilidad al que será su futuro arrendador.